los mexicas no pudieron adaptarse a esa civilización, a esa zona, y los mexicas tenían hasta cierto punto pugna con los otomíes o pueblo ñañú, porque el pueblo ñañú nunca lo pudieron someter. Entonces hubo un odio de que nunca pudieron someterlos a ellos y les hicieron una leyenda negra. También tenemos que entender que muchas veces que a veces se veía como un insulto decir que era otomí, pero no era porque fuera algo malo, sino era porque nunca le pudieron conquistar a los pueblos otomíes y siempre le tuvieron coraje. ¿Y qué es lo que hace uno cuando tiene coraje y no le puede hacer nada a alguien? Pues le inventa leyendas negras o lo difama. Los chichimecas los consideran bárbaros, pero recordemos que los mismos mexicas eran descendientes de chichimecas. Y cosa chistosa, los mexicas quemaron todos los códices que hablaban de su origen, porque se avergonzaban de su origen. Pero realmente ellos también habían sido parte de esos mismos grupos. Y nosotros tenemos que evitar eso, porque después nos diluimos y nos perdemos en la historia. Vamos a pasar a la parte de la evangelización, que fue muy interesante, porque aquí, en la parte de la evangelización, al llegar los primeros misioneros, pues traían grupos otomíes de avanzada, de los que ya habían logrado hacer sedentarios del Estado de México, procedentes de Jilotepec, Estado de México, y también de grupos sedentarios como eran los tarascos, de lo que es Michoacán, y a veces algunos grupos de Oaxaca también llegaron a la zona de Salvatierra. ¿De qué pueblos? Ahorita no recuerdo, pero sí hubo de personas oriundas de lo que es ahora el Valle de Oaxaca, lo que es la región de Tehuantepec. Llegó grupos de esa zona, unidos con los pueblos tarascos y los pueblos otomíes, para que fueran ellos enseñando a los grupos migrantes a vivir en zonas ya de manera sedentaria. Pero fue una estrategia de los misioneros y de los españoles para lograr hacer sedentarios a los pueblos de la Gran Chichimeca. Entonces podemos decir que los guanajuatenses tienen tanto sangre tarasca, sangre ñañú, sangre chichimeca, sangre pame y de otros pueblos también. Pero principalmente los pueblos otomíes fueron por los grupos de avanzada que iban llevando los misioneros para ir enseñando a los demás a vivir en comunidad. Eso es algo muy importante, porque actualmente todavía se tiene el sentido de pertenencia y el sentido de comunidad entre las comunidades de Guanajuato. Todos los eventos son comunitarios. Eso lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Y uno de los elementos que empezó a ver por una relación fue el elemento de la cruz, que ya estamos cerca a este evento de la Santa Cruz, en donde vamos a mencionar, y les pongo aquí el ejemplo de la cruz, que tenemos una cruz estilo indígena, que antes que nada está pintada de verde. Se van a explicar por qué está pintada de verde. Porque tiene que ver con la cuestión de la tierra, la cuestión de la fertilidad y la cuestión de la vida. Para los pueblos mayas, la cruz florida, que es un concepto que tenían ellos, simbolizaba la muerte para dar vida. ¿Y qué significa la cruz de Cristo? Cristo venció a la muerte y dice, si el grano de trigo no muere, no dará fruto en abundancia. Entonces, ¿qué hacen los misioneros? Empiezan a pintar el símbolo de la cruz de verde para indicar que hay que morir para dar vida. Y lo empiezan a poner los elementos de la pasión. Pero ojo, va a haber una inculturación de los elementos. Los pueblos otomíes tenían unos dioses principales: Madre Viejo, Madre Vieja, el sol, la luna, el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver aquí unos elementos interesantes. Entre ellos tenemos el sol y la luna. Entonces aquí vemos que el sol y la luna nos representan el eclipse que hubo en la crucifixión. Ese es el primer punto. Pero también los indígenas estaban viendo a sus dioses del sol y la luna aquí representados. Y ellos a veces ocultaban sus deidades indígenas en los elementos cristianos
para poder sobrevivir sus devociones antiguas. Y nos lo explicaba en algún momento un amigo, el doctor Jackson, que es una persona que ha escrito más de 72 libros en Inglaterra, y nos decía que decían, es que los dioses antiguos nos dieron de comer. Entonces había un vínculo de lealtad por la cuestión de que decían, ellos nos han sustentado por siglos, y tú nos vienes a quitarnos los dioses que nos han alimentado, para decir que ahora tenemos que adorar un nuevo dios. Entonces se tuvo que hacer este paso gradual. Y eso es muy interesante, porque precisamente mientras los españoles veían aquí el eclipse en la pasión, los indígenas veían a sus dioses, al sol y a la luna. Veían aquí, por ejemplo, también en algunas cruces, más por ejemplo en el caso de Ciudad Hidalgo, o San José Tajimaroa, si me acuerdo bien el nombre que tenía antes de que se la cambiaran a Ciudad Hidalgo, vamos a encontrar en la cruz arquial, la corona de espinas, el ojo de Tezcatlipoca insertado, un corazón, un círculo de obsidiana incrustado en la corona de espinas. Los misioneros veían, pues es un adorno, pero los indígenas no decían es un adorno, decían aquí está representado el ojo de Tezcatlipoca, que era para adivinar el futuro, y era patrono de los nahuales, de los chamanes. Entonces, pues ahí vemos que va a haber una especie de fusión. Mientras unos veían una cuestión artística, otros veían una deidad prehispánica, y se van fusionando. Nos mencionaban algunos misioneros que habían encontrado en algunas cuevas cruces, y tenían a veces al lado los dioses prehispánicos, y a cada uno le ofrendaban algo, y a veces tenían sus gallinas sacrificadas a los dioses del agua, a los dioses de la luna, del sol, y la Santa Cruz tenía también sus gallinas sacrificadas. Decían, bueno, pues si ya tenemos tantos dioses, uno más no nos cae mal. Entonces, pues decían, hay que quedar bien con todos. Y entonces también a la Santa Cruz la veían como un elemento para cuidar y honrar, y también le sacrificaban su gallina. Esto, pues obviamente fue un paso gradual. La cristianización no se dio en un solo año, se dio en un contexto largo. Y entonces vamos a ir viendo que después, pues la cruz se va a unir a las milpas. Vamos a ver que en muchas milpas va a haber capillitas donde va a haber una Santa Cruz. Y curiosamente la fiesta de Santa Cruz coincide con la época de lluvias, de agua. Es donde los cultivos de temporada. Entonces se le pide a la Santa Cruz que mande el agua para que haya una cosecha abundante y se pueda seguir sobreviviendo. Va a haber cruces o otomíes pintadas de azul. ¿Qué quiere decir que esté pintada de azul? Esa cruz está relacionada con el agua. Entonces quiere decir que las tradiciones cuentan que en ese lugar se apareció la Santa Cruz y brotó un manantial de agua, y por eso la cruz está pintada de azul, para indicar que es una cruz relacionada con un ojo de agua, o con una cuenca hidrológica, o con un manantial, porque donde hay agua florecen las civilizaciones. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, vamos a encontrar un concepto muy interesante. Mientras que el español va a entender, por ejemplo, voy a decir el término ya, jaí, namansura, ponza, jabubi, impontira, Jesús. La gente honra la cruz de madera en la que fue crucificado Cristo. Eso sería en español. Pero la Santa Cruz también simbolizaba los 4 puntos cardinales. La Santa Cruz también simbolizaba las constelaciones del cielo. Y la Santa Cruz, al estar relacionada con el color verde, simbolizaba el agua. Entonces, y más que nada con el agua que cae, que en se llama en ñañú ye. Eso significa lluvia. Y está relacionada con el periodo de acandeje, o bajada de agua. Esa es una cuestión interesante. Y también vamos a encontrar que en los manantiales, que en ñañú se llama bu-o-te, significa es manantial, o-jote, que es manantial, y vamos a encontrar también los ríos, agua que corre, da-te, o río. Entonces son 3 conceptos: agua que cae, agua que brota y agua que corre. Pero al final es el agua. La importancia del agua está relacionada y está representada por el signo de la cruz.
Entonces, si es agua que cae, ¿qué pasa? Reverdece, puede ser color verde. Y está con las milpas, y eso va a representar o va a haber esta relación. Ahora, el Señor de las Lluvias, pues está representado también por el color azul en las cruces, que se llamaba Mille o Señor de las Lluvias. Y en las montañas también decían los antiguos que eran cajas de agua, en las montañas hay agua. Entonces decían, pues de ahí salen los manantiales, y está relacionado con el agua. Y entonces también había una deidad en los montes, Ojatapo, es la deidad del monte o deidad de las hierbas. Entonces vemos que muchas veces va a haber costumbre que arriba de los cerros hay una Santa Cruz que protegía al cerro, y tenían la costumbre los antiguos de enterrar en los cerros a los antepasados. Entonces, cuando uno va a honrar a la Santa Cruz, también honra a los antepasados, aquellos que estaban en esa zona enterrados, y al cumplir con los deberes para con Dios y para con los antepasados, se perpetuaba la cultura. Ahora vamos a pasar a otro elemento más interesante también. Por si ustedes llegan a ver una cruz pintada de verde, van a saber qué relación tiene, y también van a ser, es una cruz de manufactura indígena. Rescato algunos aspectos que se viven en Villagrán, que seguramente la gente decía, bueno, ¿y por qué se hace? ¿No? ¿Por qué lo hacen? Y sin saber realmente por qué lo están haciendo. Y bueno, David nos está aclarando a partir de la historia y a partir de la raíz de la cultura villagranense, de dónde vienen algunos elementos. Referenciar de lo que ya nos decías, el Cerro de Culiacán, por ejemplo, ¿no? Abarca una parte Cortázar y algunos otros municipios de Guanajuato, pero está muy cerca de Villagrán, y ahí hay una cruz y se acostumbra a llevar una peregrinación. Y también otro elemento que rescato y es importante, la asignación que se hace a los 4 puntos cardinales en las mayordomías, ¿sí? Con el saumerio se hace una asignación en los 4 puntos cardinales, ¿no? Que tiene también relación con lo que ya nos decías de la cruz. Que nos platiques, antes de pasar a lo siguiente, David, el recorrido que hace Fray Juan de San Miguel, si realmente sí, Villagrán tiene algún vínculo con ese fraile evangelizador que forma parte de la historia. Y recordar también para los villagranenses que la parroquia que se tiene dedicada a la Inmaculada Concepción es en un primer momento franciscana, es de origen franciscano. ¿Qué vínculos hay, David? Aquí tenemos que ver varios elementos. Primero, Fray Juan de San Miguel fue un evangelizador que fue recorriendo por la zona del agua. Obviamente que en el semidesierto, pues, estar sin agua no era un lujo que te pudieras dar. Entonces él iba recorriendo la cuenca hidrológica para ir fundando pueblos, porque un pueblo siempre va a surgir al lado del agua, no separado del agua. Cuando un pueblo pierde el agua, desaparece, se abandona. ¿Por qué? Porque el agua es un sustento importantísimo para sobrevivir. Entonces tenemos que ver esa cuestión, que Fray Juan de San Miguel fue fundando muchísimos pueblos en Guanajuato. Y me acuerdo un caso muy curioso, porque estaba muriendo de sed y llevaba unos perritos. El perro pues también indica la fidelidad, y podemos decir que no sabemos si, en qué sentido fue también simbólico o alegórico también esa figura del perro, pero él tenía un compromiso de evangelizar. Me acuerdo que dice el evangelio: ite et docte orne cliente, ir y bautizar a todos los pueblos. Y él tenía este compromiso misionero para evangelizar, pero en cierto momento vemos que se estaba muriendo de sed, y los perros encontraron un manantial ahí en donde es San Miguel el Viejo, bueno, lo que ahora se conoce como el Chorro, porque San Miguel se fundó más abajo, en lo que es San Miguel el Viejo. Hay una capilla de indios muy interesante, y tienen elementos muy interesantes que estaban tomando, y que en Villagrán hay, o algunas veces los vemos, pero no conocemos, o no los relacionamos el porqué. Primer punto, pues San Juan de San Miguel, pues recordemos que fue fundando a lo largo de las cuencas del río Laja y todo esto, fue fundando varios lugares, y tiene esa relación de que él fue sedentarizando o haciendo nuevos lugares para la catequesis y para hacer las doctrinas. En este caso, Villagrán pues dependía de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Salaya. Salaya en vasco significa tierra plana,
Y si vemos el Bajío, es una planicie inmensa, por donde lo veamos, ¿no? Cosa que en otros lados vemos que está un montón de cerros, barrancos y todo, mientras que en el Bajío, en Guanajuato, por ejemplo, vemos que es terrenos planos, enormes. Entonces, cuando llegan a la fundación de Celaya, pues había un vasco y él decía pues que era plana, Celaya. Y es curioso porque hay lugares que en México que tienen, como Durango, tienen también el nombre de origen vasco, pero son contados. Entonces vamos a ver que por eso se llama la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Celaya, que después con el tiempo fue Celaya y luego Celaya. Hubo una deformación, pero significa tierra plana. Y vemos que en este sentido pues se asocia siempre con la Virgen María, que también aquí tiene, recordemos que les mencionaba que hay unas deidades principales entre los otomíes, Madre Vieja y Padre Viejo. La Virgen María la van a analogar con esta deidad de Madre Vieja, que en el Antiguo Testamento vamos a ver, si nosotros estudiamos un poquito esa cuestión, vemos que en Dios hay una dualidad. Dice, Dios es duro como un padre para castigar y misericordioso como una madre para perdonar. Entonces vamos a ver que en este sentido, en la deidad mexica de Ometeotl, dos dios, estaba la parte femenina y la parte masculina. Entonces este concepto lo vamos a ver que los indígenas lo van a analogar con Madre Vieja y Padre Viejo, y van a decir, Dios Padre y la Virgen María. Entonces, pues el misionero veía que estaban venerando a la Virgen María, que estaban venerando a Dios Padre, pero realmente estaban venerando a Padre Viejo y Madre Vieja, en su origen. Después, pues se va implantando el cristianismo, pero por eso vamos a ver que en las capillas va a haber siempre la representación de Dios Padre en la parte de arriba, y siempre va a estar la Virgen María. Esta es otra cuestión que vamos a ver en las capillas doctrineras. Y a veces las capillas pues eran chiquitas. Principalmente las capillas familiares se construían en honor del primer bautizado de ese linaje, de esa familia. Entonces vamos a ver los linajes que podemos recordar. Ahorita les decía, Codorniz, Tierra Blanca, el linaje de Conejo, Coyote, Izache, Mezquite, que también están, que por ejemplo Mezquite en Ñañú es Pinza, y he escuchado a veces el apellido como Pinza, como Mezquite, ¿no? Conejo, que es Cua o Conejo, lo vamos a encontrar, depende de la región, pero vemos que estos términos se van sobreviviendo porque también a veces tenían un carácter de protectores del clan, protectores de la familia, ese animal. Y aparte tenía otros símbolos que pues a veces se han perdido en el tiempo, pero sobrevivieron en los apellidos. Entonces vamos a ver que afuera de las capillas había un lugar que se llama Calvarito. En el Calvarito se van a poner cruces como esta que tengo aquí. Esta es una cruz de ánimas, que alguna vez la llegan a ver. En esta cruz es parecida a la otra que les mostré, pero vamos a ver que está Dios Padre, o Padre Viejo, como para que sea para los antiguos otomíes, la Virgen María, o Madre Vieja, está el Sol y la Luna, que están los 4 puntos cardinales que vamos a ver en la cruz, y también representaba al primer familiar que se había bautizado. Y en la parte de abajo se iba pintando, según iba muriendo un familiar, se iba pintando un ánima, por eso se llama cruz de ánima, para indicar que se estaba recordando a los antepasados, que en Ñañú se llama Chita, Achita, los antepasados. Entonces, si son antepasados cristianos se llama Ashita. Si eran antepasados antes de la evangelización se llamaban mecos, los mecos. Entonces los mecos se les veneraba en donde, o se les honraba en los cerros, y los Shita se les recordaba en las capillas. Por eso se lleva a veces de la capilla, de la cruz, a los montes para recordar a los antepasados antes de la cristianización, y en la capilla a los antepasados después de la cristianización. Por eso son los peregrinajes con las cruces, para honrar a los antepasados. Vemos que también ahí estaba San Miguel Arcángel, que era el que permitía el paso hacia el otro mundo,
Entonces era como que y protegía las almas, y aparece con una balanza para decir acá los malditos y acá los benditos, ¿no? Entonces, y la justicia de Dios. Y vamos a ver que aparece Cristo crucificado, pero muy sangriento. ¿Por qué? Porque Cristo, los indígenas asociaban su sufrimiento que tenían con los españoles con el sacrificio en la cruz. ¿Y dónde lo expresaban artísticamente? En los Cristos crucificados de manera sangrienta, para decir que su sacrificio era similar al de Cristo, que su cruz era muy pesada, pero ellos la llevaban con fortaleza.